Y el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Hugo Chávez va a ser embalsamado y exhibido en el Museo de la Revolución Bolivariana. De igual forma, hoy se va a realizar el funeral de Estado del mandatario, al que ya han llegado diversas autoridades internacionales, entre ellas nuestro presidente hace algunos minutos. Queremos conversar más sobre este tema y nos acompaña el analista internacional de la Universidad Autónoma, Ricardo Israel. Buen día, Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarles. Fíjese que anduve buscando algún referente de embalsamado en nuestras proximidades, porque los ejemplos que dan siempre son bastante más hacia el oriente, ¿no es verdad? Encontré un guyanés, que si bien se encuentra en el continente sigue siendo un personaje de afuera, ¿verdad? Las Guyanas son colonias o fueron colonias hasta hace poco de países europeos. ¿Qué pasa con este embalsamamiento? Yo todavía no lo creo. Esto era algo esperable en la forma como murió Hugo Chávez y su agonía y el movimiento político. En Chávez se dan una característica en que se fusionan dos personajes vigentes hasta el día de hoy en Argentina. Uno, el general Perón, como el militar que da origen a un movimiento que caracteriza hasta el día de hoy la política argentina. Y que fue otro embalsamado, digámoslo. Y segundo, Evita como el mito de la redención social. Ahora, por cierto, los ejemplos más conocidos eran lo que ustedes mencionaron: Ho Chi Minh, Mao Zedong y Lenin. Pero también se da la segunda característica: el régimen busca prolongarlo y equipararlo a los padres de la patria. También hay una relación. El caso de Evita se dio una lucha enorme por su cuerpo. Después de que fue depuesto Perón por un golpe de Estado, el cadáver fue secuestrado por la Junta Militar, fue llevado a Italia y solo regresó en la década del 70, estaba enterrado en una pequeña localidad, como parte de las negociaciones para el retorno de Perón a Argentina en la década del 70 y para volver a ser presidente. Ahora hay una relación también de la muerte de estos líderes políticos fundacionales con la muerte en la cual, al igual que en este caso, se prolonga artificialmente la vida, y tenemos muchos ejemplos, incluso en Latinoamérica. Tancredo Neves nunca juró y iba a ser el padre electo de la redemocratización de Brasil. Se le considera como tal, a pesar que tuvo 70 y tantos días agonizando y no pudo asumir. Es el caso de Perón, también es el caso de Tito, que también fue prolongado, y su creación, la Yugoslavia, desapareció. Es el caso, y los casos son muy variados, en los cuales la gente a su alrededor busca prolongar artificialmente la vida, pero aquí en el caso de Hugo Chávez, como originó en el corto y en el mediano plazo un movimiento que, al igual que el peronismo, yo creo que va a ser un factor casi permanente en la vida política venezolana, se da esta situación donde es, sobre todo con elecciones próximas, es imprescindible para quienes van a competir, y es necesario tanto la prolongación en el largo plazo, con el carácter fundacional al lado de Simón Bolívar. Sí. No, pero me preguntaba si de eso no habla mal de la fuerza que tiene el chavismo. Si un chavismo estuviera suficientemente enraizado, ¿no sería necesario tener a la figura de Chávez en esta fantasía de que aún vive, preservando su cuerpo y dejándolo ahí en una vitrina? Lo que pasa es que hay tres elementos, y esto hay que mirarlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo hay un elemento decisivo, que son las elecciones. Ahí todo parece indicar que el favorito va a ser Nicolás Maduro. Si las elecciones son hoy día, se enfrentan Enrique Capriles con Nicolás Maduro. Esta elección va a tener características muy semejantes a las anteriores que hemos visto, muy polarizada, a pesar que Enrique Capriles es un socialdemócrata, un hombre moderado. En su entorno hay una oposición muy desunida, muy variopinta, que tiene sectores muy tan polarizados como lo era el régimen. Entonces va a estar en la polarización y probablemente debiera ganar Maduro, porque va a ser muy difícil que en este ambiente se pueda criticar la obra y el legado de Hugo Chávez. Ahora, claro, eso pensando en el corto plazo, pero pensemos en un país que tiene un 20% de inflación, donde la pobreza se ha reducido en base a bonos con un costo del Estado bastante alto, y donde el precio del crudo ha ido disminuyendo, y ya muchos dicen esto ya no se va a poder financiar de la misma forma. Incluso dicen que a lo mejor Maduro va a tener que cambiar un poco la estrategia y manejar internamente al país. Como se vienen tiempos difíciles desde el punto de vista político, puede ser usado justamente todo esto para mantener a la sociedad tranquila y ocupar esta imagen, en términos de que aquí la cosa no está tan mala. Ahí entramos al mediano y el largo plazo. Para mí el mediano plazo está caracterizado por el símil sería el peronismo, un movimiento permanente que los descamisados o los pobres
engancha muy bien, y también por un periodo excepcional de las materias primas. Argentina era un país rico por la demanda, sobre todo europea, de carne y trigo después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento que asume Perón, y es una crisis económica la que contribuye a derribarlo, además de la polarización interna del país. Entonces va a ser un movimiento muy variado, unido están ahora, pero nosotros distinguimos claramente al menos dos alas: la llamada ala civil política, encabezada por Nicolás Maduro, y el ala militar nacionalista por el presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello. Ahora, el elemento fundacional del líder ha sido fundamental para la supervivencia del peronismo, y hemos tenido a su interior desde extrema izquierda a extrema derecha. Han legado sucesivamente presidentes como Menem y como Kirchner, que son como el agua y el aceite. Ahora probablemente lo mismo vamos a tener en el mediano plazo. Ahora, por cierto, el éxito electoral de esta situación va a depender del ciclo económico y de los beneficios que se puedan dar, pero nadie cuestiona el rol del padre fundador, y en este caso, como le digo, se une además la figura mítica que también murió en circunstancias trágicas y con una larga agonía de esta persona. Y para el largo plazo, cuando ya haya un análisis más reposado, obviamente no discutimos nosotros, como tampoco discutimos como seres humanos a los padres de la patria. Los nuestros, los de Estados Unidos, los de Rusia, uno ve cómo se ha recuperado la figura nostálgica de Stalin en lo que hoy día es Rusia, a pesar que él ni siquiera era ruso, era georgiano, pero hay una nostalgia hacia el imperio de la Unión Soviética. Entonces esta es una decisión meditada que tiene que ver con la supervivencia del chavismo en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el ciclo económico puede venirle en contra. Chávez asumió con $8, hoy día está 100 y tanto, pero el mayor peligro puede venir con algo que es extraño lo que voy a decir. Pero así como en política la polarización era total, en economía, sobre todo en el petróleo, la relación con Estados Unidos era extraordinariamente normal. Venezuela ha tenido un intercambio económico con Estados Unidos, fundamentalmente con el estado de Florida, mayor que el que tiene con los países, con todos los países del ALBA sumados, si es que le descontamos los subsidios, los bonos, los regalos, los subsidios. Y segundo, Venezuela es uno de los aprovisionadores de petróleo más importantes que tiene Estados Unidos y los más confiables. Los barcos, a diferencia del Medio Oriente, se demoran 5 días en llegar a Houston. Hay más azufre ahí que en la Unión Soviética, en la Nación Unida. Y en segundo lugar, las refinerías de petróleo no están en suelo venezolano, sino que están en suelo norteamericano. Y en ese contexto, el gran peligro es lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, donde Obama, a pesar de toda la retórica, está apoyando la explotación intensiva del petróleo y otros carburantes, y nuevas tecnologías han permitido lo que se llama el shale gas, fracturas de la roca que permite la aparición de un petróleo, y Estados Unidos, de importador neto, puede transformarse en exportador neto. Y el tipo de petróleo que tiene Venezuela, el país donde más se consume por sus características, es en Estados Unidos. Entonces, nadie tiene comprada la suerte del ciclo en materias primas. Nosotros lo hemos visto con el cobre, ellos con el petróleo. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy día es muy lógico desde el punto de vista de la supervivencia del chavismo como movimiento, y sobre todo de la supervivencia del núcleo duro, que incluye a la familia y a personajes militares y civiles muy cercanos a Chávez. Mucho Mr. Danger, pero Chávez era ante todo un pragmático también. No, y lo podemos decir como Chile. Sí. Este gobierno ha tenido relaciones muy buenas, mejores que algunos de la concertación con Chávez, y Elías Jagua, el canciller, ha destacado en todos los tonos a la presencia del presidente Piñera, y dice que el mejor ejemplo de la trascendencia de Chávez es que personajes tan disímiles en lo político y en lo religioso como Ahmadinejad y Piñera van a estar presentes, pero ellos le dan todas las relaciones. Uno ha visto que la relación ha sido absolutamente normal y totalmente pragmática, y escuchamos las palabras del canciller alabatorias de Maduro. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo, por venir a acompañarnos. Muchas gracias.